Explotó todo. El secreto que puso de rodillas a Mercedes y cambió la F1 para siempre. El verdadero motivo por el que todos en la fábrica quedaron helados, y no es lo que crees. Atención, gente. Bienvenidos a su canal de confianza, donde combinamos la verdad con la emoción que buscas. Lo que vas a leer hoy es, sin exagerar, la noticia más impactante del año en la Fórmula 1. No se trata de un rumor, sino de un evento histórico que redefinió lo que significa ser un piloto de élite. En un test privado, a puertas cerradas, Franco Colapinto y Mercedes hicieron historia. Y lo que te vamos a revelar es el detalle que nadie se animó a contar. El instante exacto en que la escudería alemana, la que lo ha visto todo, quedó en shock. Todo ocurrió en el box de Mercedes, un ambiente normalmente cargado de un silencio solemne. El aire era denso, de esos que te hacen sentir la presión. El coche esperaba alineado y Franco, ajeno a todo, se ajustaba al casco. Pero la historia no comenzó cuando el motor rugió, sino segundos después. Se suponía que estas primeras vueltas serían exploratorias, una toma de contacto. Pero Franco, el pibe argentino, no estaba para boludeces. Desde el primer metro, mostró un control que no era de este mundo. Los cronómetros empezaron a marcar tiempos que no cuadraban, una consistencia que no se había visto nunca en un debut. Dentro del box, los ingenieros se miraban unos a otros con la cara de ¿qué está pasando acá? No era solo velocidad, era una precisión quirúrgica en cada parcial, en cada sector. Y ahí, en ese instante, Mercedes se dio cuenta de algo. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios si crees que un piloto así nace o se hace. Pero lo más fuerte llegó cuando la telemetría se convirtió en una confesión. Espera a conocer el detalle que cambió todo. Los ingenieros de Mercedes, conocidos por su frialdad matemática, no podían dejar de sonreír al ver la telemetría. Y es que los datos no mentían. Vuelta tras vuelta, Franco no solo cumplía, sino que superaba todas las expectativas con una naturalidad pasmosa. Pero la verdadera revelación fue su comunicación por radio. Colapinto escuchaba cada instrucción, asentía con breves respuestas y al instante, aplicaba todo en la pista. No había segundas oportunidades, no había largas correcciones. Lo entendía a la primera. Esta capacidad de adaptación inmediata es lo que dejó claro que no estábamos presenciando a un piloto cualquiera, sino a alguien destinado a trascender. Muchos aseguran que él habla el mismo idioma que los ingenieros, y es que esa sincronía dejó a todo el equipo boquiabierto. Los mecánicos, que han visto pasar a campeones legendarios, comentaban entre ellos con asombro. Habían visto a pilotos con un gran nombre y experiencia, pero sabían que lo de Franco era excepcional. Su serenidad al volante, su forma de entrar y salir del coche, todo transmitía una confianza absoluta que no necesitaba palabras grandilocuentes. Y aquí es donde todo cambió. El jaque mate que nadie esperaba. El momento cumbre llegó con un desafío que Mercedes había preparado para exponer debilidades. Le pidieron una simulación específica, con parámetros muy exigentes, diseñada para evaluar la resistencia mental y física de un piloto. Lo que para muchos habría sido una tarea titánica, para Franco se convirtió en una demostración de temple. Ejecutó la simulación con una precisión impecable, sin perder el ritmo ni cometer errores. Al terminar, los ingenieros revisaron los datos varias veces, incrédulos de que fueran reales. Y sí, lo eran. Colapinto había superado un desafío pensado para hacerle tropezar. Muchos aseguran que esto fue el jaque mate para la dirección, porque no podían seguir ignorando la realidad. En las oficinas técnicas se empezó a hablar de Franco como un fenómeno. La palabra histórico se repetía en cada informe interno. Los analistas más importantes del mundo ya no lo mencionaban como una promesa, sino como alguien con capacidad real de protagonizar la Fórmula 1. Su nombre, que había comenzado a circular como un rumor, se transformó en certeza. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría sobre lo que sucederá con su futuro. El eco del terremoto, cuando el mundo entero se arrodilló ante un argentino. La filtración de lo ocurrido en el test fue como encender una mecha en un barril de pólvora. Los principales medios de comunicación del mundo amanecieron con titulares que hablaban de lo nunca visto en un test. En Reino Unido, la prensa lo describía como un talento desbordante. En Italia, lo llamaban un elegido. En Alemania, los medios se enfocaban en la curva de aprendizaje inigualable. Pero la reacción más fuerte llegó en Latinoamérica, donde la noticia ocupó los principales espacios en noticieros y programas. En Argentina, el orgullo se palpaba en cada rincón. Franco Colapinto se había convertido en un héroe nacional. Las redes sociales se llenaron de videos caseros celebrando la noticia, y su nombre se extendió como un incendio. No era solo un piloto,
Era un símbolo de lucha y triunfo frente a la adversidad. La gente sentía que su éxito también les pertenecía. En Estados Unidos, los medios hablaban de él como un fenómeno mediático capaz de atraer a nuevas audiencias. La comunidad de fans de la F1, tan exigente y crítica, coincidía en que lo que había hecho era algo que nunca habían presenciado. La reacción del protagonista, la calma que esconde una tormenta. ¿Y cómo vivió Franco todo esto? Con la misma serenidad que mostró en la pista. Al terminar la jornada, su intención era simplemente analizar datos y descansar. Pero al abrir su teléfono y ver miles de mensajes, publicaciones y titulares, comprendió la magnitud de lo que había sucedido. Sintió una mezcla de orgullo y vértigo. Vértigo, porque sabía que a partir de ese momento su nombre ya no estaría en la sombra. La presión mediática había llegado para quedarse. Sin embargo, no se dejó arrastrar por la euforia. Se mantuvo fiel a su carácter tranquilo. Uno de los momentos más emocionantes para él fue leer los mensajes de sus compatriotas. Nos representas, has hecho historia. Esa conexión con la gente lo llenó de energía. La alegría de su familia, que había compartido las horas difíciles, era casi más importante que los titulares. A pesar de la magnitud del fenómeno, Franco se entrenó al día siguiente con la misma disciplina de siempre. Su filosofía era clara, lo ocurrido había sido histórico, pero tenía que servir como trampolín, no como pedestal. Entonces, ¿qué pasará ahora? La comunidad ya eligió su bando, el de la resistencia y el orgullo. ¿Y vos? ¿De qué lado estás? Suscríbete al canal, deja tu me gusta y compartí con tus amigos que necesiten saber esta noticia. Porque lo que hemos presenciado no es solo una noticia, es historia pura. Y aquí la vamos a seguir paso a paso para no perdernos nada de lo que aún está por llegar. El silencio en Mercedes se rompió, la confesión que nadie se esperaba. Atención, gente. Si pensabas que lo de Colapinto en el test de Mercedes era solo una cuestión de tiempos y vueltas, te equivocaste de punta a punta. Porque lo que te voy a contar hoy es la verdad detrás de las puertas cerradas del box de Mercedes. El ambiente tras el test de Franco se volvió eléctrico, cargado de una energía que muy pocas veces se había sentido en el garaje. Los ingenieros, normalmente serios y herméticos, no podían disimular sus expresiones de sorpresa al observar la telemetría. Lo que se había registrado en los monitores era extraordinario. Curvas tomadas con precisión milimétrica, una gestión impecable de los neumáticos y una capacidad de adaptación que, según sus propias palabras, parecía imposible de creer para un piloto que nunca había estado en ese coche. El murmullo en el box se transformó en comentarios cada vez más entusiastas, y lo que debía ser un día rutinario se había convertido en un acontecimiento histórico. El jefe de ingenieros, conocido por su rigor y escepticismo, fue uno de los primeros en romper el silencio. Esto no es normal. Sus palabras resonaron en la sala, rompiendo el protocolo que siempre impera en las sesiones privadas. A su alrededor, los técnicos asentían con gestos de complicidad, conscientes de que lo que tenían ante ellos no podía explicarse solo con números. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios si crees que un piloto así nace o se hace. Pero lo más fuerte llegó cuando la simulación se convirtió en un acto de magia. Espera a conocer el detalle que cambió todo. Lo que más sorprendió a Mercedes no fueron solo los tiempos, sino la comunicación con el equipo. Colapinto no solo escuchaba cada instrucción, la comprendía y la aplicaba al instante. No hubo repeticiones, no hubo largas discusiones por radio, era como si hablara el mismo idioma técnico que los ingenieros, como si hubiera estado trabajando con ellos desde hacía años. Esa sincronía inmediata dejó claro que no se trataba de un golpe de suerte, sino de una conexión real entre piloto y equipo. El momento cumbre llegó cuando Mercedes le pidió a Franco una simulación específica con parámetros muy exigentes, diseñada para evaluar la resistencia mental y física de un piloto. Lo que para muchos habría sido una tarea titánica, para él se convirtió en una demostración de temple. Muchos aseguran que la seriedad de Franco era la prueba más grande de su madurez, y es que ejecutó la simulación con una precisión impecable, sin perder el ritmo ni caer en errores. Al terminar, los ingenieros revisaron los datos varias veces, incrédulos de que fueran ciertos. Y sí, eran reales. Colapinto había superado un desafío pensado para exponer debilidades, no para brillar. Y aquí es donde todo cambió. El eco interno que se hizo un grito. El eco dentro del equipo se propagó rápidamente. En las oficinas técnicas se empezó a hablar de Colapinto como un fenómeno. Los responsables de desarrollo debatían en privado si lo que habían visto podía compararse con los primeros pasos de leyendas del automovilismo. Aunque nadie quería exagerar públicamente, la sensación general era que habían presenciado algo irrepetible. Y en Mercedes, un equipo que ha trabajado con los mejores, esa palabra tiene un peso descomunal. La dirección deportiva, siempre cauta con sus valoraciones,
no pudo evitar mostrar gestos de satisfacción. El propio hecho de que se prolongaran las reuniones más allá de lo previsto ya decía mucho. No era normal dedicar tanto tiempo a un test privado, pero lo que había hecho Colapinto obligaba a replantear todo. Muchos aseguran que los informes internos ya hablaban de una nueva era, porque la curva de aprendizaje de Franco era tan rápida que parecía imposible. Lo que había sucedido ese día era histórico, y el término histórico se empezó a repetir en cada informe interno. Entre los miembros más jóvenes del equipo, la reacción fue casi de idolatría. Algunos hablaban de que habían tenido la suerte de vivir un momento que en el futuro sería recordado como el inicio de algo grande. No era un simple entusiasmo pasajero, sino la certeza de que habían presenciado un acontecimiento que marcaría sus carreras. La conclusión era clara. Mercedes no esperaba lo que Colapinto hizo en aquel test. Lo que presenciaron fue más que un buen desempeño, fue una demostración de talento natural, de madurez inesperada y de conexión única con un coche que pocos logran dominar. Entonces, ¿qué pasará ahora? La comunidad ya eligió su bando, el de la resistencia y el orgullo. ¿Y vos? ¿De qué lado estás? Suscríbete al canal y deja tu me gusta porque lo que hemos presenciado es un giro histórico. Briatore, el hombre que parecía decidido a favorecer siempre a Gasly, ahora admite que Franco es indispensable y todo por miedo a perderlo en manos de un gigante que ya lo tiene en su radar. Aquí en tu canal de confianza, donde combinamos la verdad con la emoción que buscas, te revelamos un secreto a voces, algo que nadie se animó a contar con esta crudeza. Las declaraciones de Franco Colapinto después del Gran Premio de Monza no fueron solo una reacción, sino una explosión de sinceridad que dejó a Alpine al descubierto. Franco, el pibe de oro, no se guardó nada. Se lo vio con una mezcla de frustración y resignación, pero también con una convicción que es un mensaje implícito. Él no se rinde, aunque el equipo parezca dejarlo sin herramientas. Su voz no tembló al reconocer que la estrategia del equipo no lo benefició, y que aguantar más de 30 vueltas con neumáticos medios fue un riesgo que terminó arruinándolo. No se trataba de su talento o su actitud, se trató de una jugada arriesgada desde el muro que dejó sin recompensa a un piloto que había hecho todo bien. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios qué pensás de la mentalidad de Franco. Pero lo más fuerte llegó cuando el pulso político se convirtió en una confesión. La prensa internacional no tardó en hacerse eco de sus palabras. Titulares como Colapinto pagó los errores de Alpine o una estrategia incomprensible deja al argentino fuera de los puntos dieron la vuelta al mundo. Los periodistas coincidían en que el argentino había hecho un ejercicio de resistencia admirable y que el contraste entre su entrega y las decisiones del muro dejaban en evidencia a su escudería. La sensación en el paddock era unánime. Alpine había traicionado a su propio piloto con una estrategia mal calculada. Y aquí es donde todo cambió. El público lo entendió al instante. En las redes sociales, miles de mensajes de aficionados defendían a Franco y señalaban a la estrategia como la única culpable. Muchos aseguran que Colapinto merecía mucho más, y la indignación se hacía cada vez más grande. Para la afición argentina, el piloto se había convertido en un símbolo nacional de lucha y resistencia. Mientras Franco daba la cara con honestidad, el silencio de Pierre Gasly, su compañero, reforzó la sensación de que el argentino era el único que se atrevía a decir la verdad. Y aquí es donde todo cambió. El jaque mate que nadie esperaba. Los patrocinadores, que apuestan grandes sumas por la imagen de un piloto carismático, vieron con preocupación cómo decisiones internas dejaban a Colapinto fuera de los puntos de manera tan evidente. La presión económica se sumaba a la mediática, aumentando la tensión dentro de Alpine. Dentro del garaje, los ingenieros que trabajan con Colapinto reconocían que había hecho un trabajo heroico con un coche inestable y neumáticos en decadencia. La sensación interna era que el equipo había desperdiciado un resultado que parecía al alcance de la mano. El fantasma de Mercedes, el gigante que siempre está atento a estas injusticias, aparecía en los debates. Muchos aseguran que un piloto que aguanta 30 vueltas con medios y saca ritmo es un piloto de élite, y si Alpine no lo sabe aprovechar, otros equipos no dudarán en hacerlo. Esa posibilidad de que Colapinto termine en otro equipo, lejos de ser vista como una amenaza, comenzó a interpretarse como una oportunidad para que su talento fuera valorado en su justa medida. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. El juicio final, el intento de excusa de Briatore. Flavio Briatore, consciente del incendio mediático que habían provocado las palabras de Franco, trató de calmar las aguas con un discurso que pretendía ser conciliador. El italiano aseguró que la estrategia había sido una apuesta del equipo y que, aunque no salió como esperaban, todos estaban trabajando en la misma dirección. Sin embargo, su intento de suavizar la situación fue un boomerang. Los aficionados lo vieron como una falta de autocrítica y un gesto de indiferencia hacia el argentino. La prensa fue implacable, con titulares como Briatore minimiza el sacrificio de Colapinto o el italiano se lava las manos.
Para muchos, el directivo estaba más preocupado por mantener el statu quo que por defender a su piloto. Su imagen, ya desgastada, quedó aún más debilitada. Lo que Briatore dijo no fue un elogio más. Fue la confirmación de que Colapinto se ha ganado su lugar en Alpine y que Mercedes está al acecho, lista para arrebatárselo si lo dejan escapar. Su intento por frenar la polémica no solo no calmó a nadie, sino que encendió aún más la indignación de la afición, la crítica de la prensa y la preocupación de los patrocinadores. Entonces, ¿qué pasará ahora? La comunidad ya eligió su bando, el de la resistencia y el orgullo. ¿Y vos? ¿De qué lado estás? Suscríbete al canal, deja tu me gusta y compartí esta noticia con tus amigos que necesiten saber la verdad detrás de lo que ocurrió en Monza. Este video es relevante para el tema ya que muestra las impactantes declaraciones de Franco Colapinto después de la clasificación en Monza.